Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a estar con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, porque yo estoy que no me lo creo. Estoy a punto de explotar de emoción. Hoy, amigos míos, tenemos un tema, un tema que va a hacer temblar los cimientos de más de un corazón. Y es que prepárense porque les voy a contar absolutamente todo sobre el huracán. Sí, el huracán. El huracán que arrasó el mundo de las telenovelas turcas, el huracán que nos dejó a todos, pero a todos, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja, ¿o no pareja? Que incendió las redes. Así es, mis queridos fanáticos de las series turcas, hoy nos vamos a sumergir, con la profundidad de un océano, en el torbellino de emociones, rumores y especulaciones que desató esta noticia que en su momento, nos tuvo a todos con el alma en vilo. Vamos a analizar todos los detalles, desde los susurros iniciales que se colaron en los rincones más secretos de Internet, hasta las pruebas, o simulacros más contundentes que circularon, pasando por las reacciones de los fans, los medios de comunicación, y por supuesto mi propia, humilde pero apasionada opinión. Porque vamos, ¿qué sería de un vídeo como este sin mi toque personal? Así que si ustedes son de los que se saben de memoria cada diálogo de Erkenci Pájaro Soñador, si aman el drama, el romance, la emoción desbordante que nos regalan nuestros amados actores turcos, este vídeo es, señoras y señores, un festín para sus sentidos. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, un viaje por las turbulentas aguas del amor, o la estrategia de marketing, porque les prometo que no se van a aburrir ni un solo segundo. Prepárense para desentrañar todos los misterios, para descubrir la verdad, o la versión más cercana a ella, que se esconde detrás de este bombazo que en su momento sacudió al mundo entero. Y antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, simplemente no puedo, dejar de recordarles algo muy importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. ¿Y por qué deberían hacerlo? Porque así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante y a veces enrevesado mundo de las telenovelas, los actores turcos, los rumores, las verdades a medias y todo lo que está pasando. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo, cada análisis, cada rumor que se cuece en el horno de las redes sociales. Suscríbanse ya. Vamos, no sean tímidos, únanse a la comunidad. Bueno, ya manos a la obra, que la emoción me desborda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué va este lío amoroso? De la supuesta, rumoreada, anhelada relación amorosa entre dos de los nombres más grandes del panorama turco. Hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que por alguna extraña razón, aún no los conocen, les daré un breve resumen, aunque honestamente, dudo que exista alguien que no los conozca. Can Yaman sin duda es uno de los actores turcos más populares, carismáticos y cotizados del momento. Con su físico, su físico impactante, su sonrisa que desarma, y su talento innegable ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde Italia hasta Latinoamérica, pasando por España y por supuesto, su Turquía natal, Can Yaman ha demostrado ser un ídolo de masas. Series como Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con la bellísima Demet, lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un nombre familiar en millones de hogares. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en otras series, como Dolunay, Luna Llena, que también contribuyeron a cimentar su éxito. Su carisma natural, su habilidad para interpretar personajes complejos y por supuesto, su dedicación al trabajo lo han convertido en un actor admirado y respetado. Y hablando de Demet Özdemir, ¿qué podemos decir? Una verdadera estrella, una joya de la televisión turca. Hermosa, talentosa, con una energía contagiosa que se transmite a través de la pantalla. Su sonrisa ilumina cualquier escena, su mirada expresa emociones que van más allá de las palabras. Su química con Can Yaman en Erkenci fue literalmente explosiva. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, hizo que los corazones de los fanáticos latieran con fuerza. No tardaron en fantasear con que esa magia traspasara la pantalla, que esa conexión fuera real, que el amor de Sanem y Can se extendiera más allá de los sets de grabación. Demet ha demostrado su versatilidad como actriz en una amplia gama de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía.
Y aquí es donde empieza el verdadero drama, donde la historia se complica, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Por Q. ¿Quién no recuerda los rumores? Las miradas cómplices que se filtraban en las fotos, los susurros que circulaban en los sets de grabación, las fotos sospechosas que alimentaban la imaginación de los fans, los comentarios en redes sociales. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre Khan y Demet había algo más que una amistad profesional. La química en pantalla era innegable, la conexión parecía genuina, y los fanáticos, como locos enamorados, soñaban con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Las redes sociales, como un hervidero de emociones, estallaron en un torbellino de expectativas, especulaciones y deseos. La expectación, mis amigos, era máxima. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la historia es un poco enrevesada, como suele serlo en estos casos. La vida de los famosos, como saben, está llena de misterios y medias verdades. Al principio, todo eran especulaciones, rumores, chismes, conjeturas. Fotos editadas, rumores sin confirmar que se propagaban a la velocidad de la luz, y mucha especulación por parte de los fanáticos y los medios de comunicación. Algunos, los más románticos, los que creían en el amor verdadero, decían que sí, que estaban juntos, que eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Imaginaban cenas románticas, paseos de la mano, besos robados a la luz de la luna. Otros, más escépticos, negaban rotundamente la posibilidad, alegando que todo era un montaje publicitario orquestado para promocionar la serie, para mantener a los fanáticos enganchados a la trama y aumentar las audiencias. La situación se volvió más interesante y a la vez más confusa, cuando empezaron a circular fotos y vídeos que, al menos a primera vista, parecían confirmar la relación. Imágenes de Khan y Demet juntos disfrutando de momentos que parecían ser privados, como cenas románticas en restaurantes lujosos, paseos por las calles de Estambul o, incluso, lo que parecían ser vacaciones en lugares paradisíacos. Estas imágenes, por supuesto, alimentaron aún más los rumores, encendieron la llama de la esperanza y generaron un frenesí mediático sin precedentes. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se volvieron locos, literalmente. Periódicos, revistas, programas de televisión, sitios web especializados, todos querían tener la primicia, ser los primeros en confirmar o desmentir la relación. Las entrevistas a sus amigos y familiares eran constantes, las especulaciones sobre el futuro de la pareja no cesaban, y los rumores se multiplicaban como conejos en primavera. Los paparazzi, como aves rapaces, acechaban a los actores, intentando capturar cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir la relación. Y claro, no podemos olvidar la reacción de los fans, el motor que mueve este mundo, la fuerza que impulsa a nuestros ídolos. A los fans. Siempre tan apasionados, tan entregados a sus ídolos, con el corazón en la mano y la esperanza en el alma. En este caso, la división era clara, aunque comprensible. Por un lado, estaban los que celebraban la supuesta relación con júbilo, los que soñaban con verlos juntos, con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad, en un cuento de hadas moderno. Estos fans, llenos de esperanza, compartían fotos, vídeos, editaban imágenes y escribían fanfics, alimentando la fantasía y soñando con un final feliz. Por otro lado, estaban los que se negaban a creerlo, los que defendían la privacidad de sus ídolos y pedían respeto, los que temían que la exposición mediática perjudicara a la pareja, los que desconfiaban de la veracidad de los rumores. Estos fans, con una postura más cautelosa, pedían cautela, desconfiaban de las fuentes y se mostraban reticentes a creer en todo lo que se decía. La situación se complicó aún más y la confusión se hizo más densa, cuando empezaron a surgir otros nombres en el panorama. Se rumoreaba que Khan ya mantenía otras conquistas, otras posibles parejas que, supuestamente, intentaban competir por su atención. Demet Özdemir, por su parte, también fue vinculada a otros actores, a otros rostros conocidos del mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, generó aún más confusión y desilusión entre los fans, que se preguntaban si la relación entre Khan y Demet era realmente tan especial como parecía, si era un amor verdadero o simplemente un juego. Entonces, ¿qué pasó finalmente? ¿Fueron pareja o no? ¿Cuál es la verdad detrás de este misterio? Aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa, nebulosa, como un sueño del que es difícil despertar. Ninguno de los dos actores confirmó oficialmente la relación, ni en entrevistas ni en sus redes sociales.
Nunca hubo una declaración oficial, ni una foto juntos confirmando el romance, ni un beso público que sellara su amor. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y la incertidumbre, creando un clima de misterio y expectativa. Sin embargo, con el tiempo, los rumores fueron perdiendo fuerza, como una vela que se apaga lentamente. Los medios de comunicación, cansados de perseguir una noticia que nunca llegaba a buen puerto, dejaron de hablar de la pareja, de mencionar sus nombres juntos. Y los fans poco a poco se fueron resignando, aceptando que la realidad a veces es diferente a la ficción. Quizás la relación nunca existió, quizás todo fue una estrategia de marketing bien orquestada, un juego de luces y sombras. Quizás fue un romance fugaz, un amor de verano que se desvaneció con el paso de las estaciones. Quizás simplemente fue una conexión especial, una chispa de química que nunca llegó a convertirse en un fuego duradero. Y aquí es donde entramos nosotros, donde entra mi análisis, mi opinión personal, mi visión de lo que pudo haber pasado, lo que creo que realmente ocurrió. ¿Qué creo yo que pasó realmente? Pues creo que es muy probable que entre Can y Demet existiera una atracción, una química especial, una conexión innegable. La forma en que se miraban en Nerkenzikus, la complicidad que demostraban, la forma en que se complementaban, era algo que trascendía la pantalla, algo que se sentía en el aire. Pero, ¿llegaron a ser pareja? ¿Llegaron a vivir un romance real? No lo sé con certeza, no tengo pruebas irrefutables, pero creo que es posible, incluso probable, que hayan tenido algo. Un romance breve e intenso, apasionado, lleno de miradas cómplices y momentos robados. Un amor que por diferentes motivos no llegó a buen puerto, que no logró sobrevivir a las presiones mediáticas, a la agenda apretada de ambos, a la falta de compatibilidad, o simplemente al destino. También creo que es posible que parte de la magia que vimos en la serie fuera intencionada, que hubiera una estrategia de marketing detrás de todo, una forma de mantener a los fanáticos enganchados, de generar interés y audiencia. Es muy común en el mundo de las telenovelas, crear expectativas, alimentar rumores y sembrar misterios para generar expectación y mantener a los espectadores pegados a la pantalla. Pero independientemente de lo que haya pasado, de si fueron pareja o no, lo que sí es innegable es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue explosiva, mágica, inolvidable. Su conexión en la pantalla fue única, especial, y nos regalaron momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los fanáticos. Nos hicieron soñar con el amor, con la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja, con la idea de que el amor verdadero existe. Y ahora, quiero hablarles un poco de lo que pasó después, de lo que ocurrió con Can y Demet tras el torbellino de rumores y especulaciones. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cómo ha evolucionado su carrera y su vida personal? Can Yaman, como ya saben, sigue siendo una estrella internacional, un ídolo de masas. Ha protagonizado otras series exitosas, ha trabajado en diferentes países, desde Italia hasta España, pasando por Turquía, y sigue conquistando corazones en todo el mundo. Su carrera sigue en ascenso, su fama no para de crecer, y cada nuevo proyecto genera una gran expectación. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más solicitados y reconocidos del momento. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, brillando con luz propia. Ha participado en otras series, ha protagonizado campañas publicitarias, ha demostrado su versatilidad y su talento, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas del público turco. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en un referente, en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de actrices. Ambos han seguido su camino por separado, cada uno en su propia dirección, buscando nuevos horizontes y desafíos. Y aunque no han vuelto a ser vinculados sentimentalmente, el cariño y el respeto entre ellos parece seguir presente. A pesar de los rumores, las especulaciones y el paso del tiempo, parece que mantienen una buena relación profesional, una relación basada en el respeto mutuo y la admiración. Y ahora hablemos un poco de la lección que podemos sacar de todo esto, de lo que nos enseña esta historia, este cuento de hadas moderno con final incierto. ¿Qué nos enseña esta supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? En primer lugar, nos enseña que debemos ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, que debemos ser críticos con la información que recibimos. En el mundo del espectáculo, es muy fácil que se inventen historias, que se manipule la información, que se creen falsas expectativas. No todo lo que vemos en los medios es verdad, no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto. Debemos aprender a discernir, a analizar, a cuestionar.
También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los artistas, de las figuras públicas. Aunque sean famosos, tienen derecho a su vida privada, a sus sentimientos, a sus relaciones personales. Debemos ser respetuosos con sus decisiones, con sus elecciones. Y no invadir su espacio personal. Y finalmente nos enseña que el amor puede ser complicado, que las relaciones no siempre son fáciles, que a veces las cosas no salen como esperamos. A veces las relaciones no funcionan, por más que queramos que sí. Y eso está bien. Lo importante es aprender, crecer, madurar, y seguir adelante sin perder la esperanza, sin dejar de creer en el amor. En resumen, la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico bombazo, un terremoto que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Nos mantuvo en vilo durante meses, generó un torbellino de emociones, de esperanzas, de sueños. Nos hizo soñar con el amor, con la posibilidad de que el amor verdadero exista. Aunque no sabemos con certeza qué pasó realmente, si fueron pareja o no, lo que sí es seguro es que su química en Erkencikus fue inolvidable, mágica, y nos regalaron momentos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega este vídeo, este análisis exhaustivo de la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado, y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, si disfrutaron del viaje, me siento muy feliz, porque para eso estoy aquí, para compartir mi pasión por el mundo de las telenovelas y por nuestros actores favoritos. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja? ¿Les gustó la serie Erkencikus? ¿Qué es lo que más les impactó de todo este asunto, de toda esta historia llena de misterio y especulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, saber qué piensan, compartir sus opiniones. No se queden callados. Quiero leerlos a todos. Y no olviden darle me gusta al vídeo, si les gustó, si se sintieron identificados, si se emocionaron con la historia. Compártanlo con sus amigos, con todos los fanáticos de las series turcas, para que más gente conozca esta historia, para que más gente se sumerja en este fascinante mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las telenovelas, los actores turcos, los rumores, las verdades a medias y todo lo que está pasando en el apasionante mundo del entretenimiento. Ayúdenme a crecer. Suscríbanse, compartan, comenten y denle a la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y emoción. Chao, chao, y hasta la próxima aventura. No se olviden de soñar con el amor y de seguir creyendo en la magia de las telenovelas.